El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos discutiendo, a petición de los que me siguen en mi página, la plataforma de Facebook de Derecho y Palabra, la Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes en el Sistema de Educación, la Ley 95 del 2024 sobre el asunto religioso en el Departamento de Educación y nuestros estudiantes. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera sesión de tu programa Derecho y Palabra. Hoy vamos a estar discutiendo la ley firmada el 26 de junio del 2024, la ley 95. Ese fue el número que le correspondió y entendemos, ¿verdad?, que fue aprobada por el gobernador el 26 de junio del 2024. La ley se conoce como la Ley de Libertad Religiosa de los Estudiantes del Sistema Público de Enseñanza. Yo voy a tratar de ir con calma, porque mi propósito es que ustedes, a través de este programa, adquieran una información de cómo funcionan las cosas en aquellas áreas que yo tengo experiencia, he participado, o que podamos traer invitados que nos expliquen. Cuando usted hace un proyecto de ley, lo que alcanza valor legal es lo que se conoce como el decrétase. El decrétase, cuando se aprueba el proyecto de ley y se firma y se aprueba, es lo que se convierte en ley. Les voy a enseñar desde acá, ¿verdad? Se dice: decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Todo lo que está debajo de ese decrétase es lo que se convierte en ley una vez el gobernador y el presidente del Senado y de la Cámara firman. Si un proyecto de ley no se firma, no se convierte en ley. Al tener la firma del gobernador, se convierte en ley. Hay un proceso legislativo que no requiere firma del gobernador o no requiere firma de la Cámara, pero eso sería un poco más profundo. ¿Por qué le explico eso? Porque los proyectos de ley tienen lo que se conoce como la exposición de motivos y tienen lo que se conoce como el decrétase. Muchos abogados y muchos asesores legislativos, cuando se les preguntan, dicen que la exposición de motivos no tiene ningún valor, que lo que tiene valor es la ley. Y eso no es correcto. Y hablo eso porque en esta sección y en la próxima trataré de explicarles la importancia de la exposición de motivos. Mire, cuando el legislador hace un proyecto en la exposición de motivos, él explica por qué lo hace. Él dice qué es lo que está buscando y en qué es que se fundamenta. Nosotros tenemos que tener cuidado porque últimamente se están haciendo proyectos basados en especulaciones y en alegaciones. Y tenemos un casito interesante que me gusta citar porque es de la juez Sonia Sotomayor, que no se distingue por ser conservadora, que nos dice que estos esfuerzos legislativos no pueden estar basados en establecer políticas públicas partiendo de meras especulaciones o alegaciones. O sea, que cuando el legislador va a hacer un proyecto de ley, tiene que estar debidamente fundamentado. No puede ser en un vacío, no puede ser en el aire. Por eso quiero discutir con ustedes esta exposición de motivos y que me entristece que en Puerto Rico, a pesar de que estoy de acuerdo con esto, he trabajado, he participado en muchas leyes de libertad religiosa, defensa de los derechos de los padres en el área educativa, de las iglesias. En este proyecto yo participo al final, ya cuando está a punto de ser aprobado, porque no sabíamos ni que existían. Y lo que a mí me gustó no fue lo que salió aprobado, se le eliminaron muchas partes. Pero lo que me entristece es que nosotros estamos teniendo que legislar para que se respeten estatutos constitucionales, estatutarios y reglamentos estatales y federales que muchas veces no se conocen o que muchas veces se quieren pasar por alto. Y la tendencia ha sido, pues mira, los vamos a poner en ley.
pero usted al ponerlo en ley tiene que tener mucho cuidado, y ahí viene la importancia de la exposición de motivos, de que no se vea que si la ley se elimina, esos derechos se perdieron. Esta es un tipo de ley de esa, que si se elimina la ley, los derechos todavía subsisten. Esta ley lo que hace es que los pone en blanco y negro en un solo lugar para que usted los conozca y usted no tenga que estar yendo a un caso, a un reglamento. Coge todo eso, lo une y saca una ley en cuanto a los estudiantes. El proyecto original incluía maestros, empleados docentes y no docentes, pero en el proceso legislativo, en el cual, como le dije, yo no participé, no puedo traerle, como en otras ocasiones que o yo le hablo, traigo un invitado, no le puedo traer qué fue lo que sucedió. Sí le puedo decir que este proyecto, lo que sobrevive es la parte de la defensa de los derechos de los estudiantes, y que esta ley está fundamentada en parámetros constitucionales, estatutarios, tanto federales como locales, que aplican a Puerto Rico. O sea, esta ley lo que hace es que cogió derecho existente en la Constitución, en leyes vigentes y en reglamentos federales, estatales, en cartas administrativas, y lo hace en ley. Y quiero traerlo porque debido a la lucha político-partidista, este proyecto cita unas cosas que ustedes no están pendientes. Porque una cosa es que ustedes decidan votar por un partido y otra cosa es que ustedes no sepan lo que tienen disponible. Este proyecto cita claramente el artículo 2, sección 1 de nuestra Constitución, donde nos dice que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos los hombres son iguales ante la ley. Creo que eso ustedes lo conocen. Y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el Congreso no puede hacer ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibir el libre ejercicio de la misma. Es igual, ni la adelanto, pero ni la prohíba. O violentar la libertad de expresión, de prensa, de asociación y reunirse en asamblea pacífica. Cita la Declaración de Derechos Humanos, pero a mí no me gusta mucho la Declaración de Derechos Humanos porque eso está por allá y yo no quiero darle mucha validez a algo que mañana puede cambiar y que se use las Naciones Unidas para imponernos unos criterios, pero también se defiende la libertad religiosa. ¿Qué hace esta ley? Esta ley aclara lo mismo que aclaró la Ley 33, que la ley, el Religious Freedom Restoration Act, que es la ley pública 103-141, aplica a Puerto Rico. Es la tercera o la cuarta vez que en Puerto Rico se tiene que aclarar que esta legislación aplica, porque todavía hay personas que están envueltas en esta lucha que niegan el Estado de Derecho. Defiende el ejercicio de la religión de forma abarcadora, enmarcando todos los aspectos de la observancia religiosa y práctica, sean o no centrales. Más importante aún, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido que esta cláusula que le cité, la 1, de establecimiento, debe ser interpretada basado en referencias de prácticas y entendimiento histórico. Eso es importante porque se había tratado de eliminar el contexto histórico de la Constitución, y el Tribunal Supremo que está diciendo, no, nosotros tenemos unos precedentes y unas tradiciones como pueblo que tenemos que seguir, porque eso es lo que se tomó en consideración al aprobarse esta legislación y esta Constitución. Ahora bien, la Ley 5 de 2011 también es una ley que se aprobó en Puerto Rico para tener una persona de enlace comunitario y de base de fe en todas las agencias de gobierno. Y hay una gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con la oficina de base de fe. Esas oficinas de base de fe responden a los ataques que ha recibido la libertad religiosa en los últimos 12 a 16 años por una agenda que dice que quiere igualdad, pero igualdad es que se haga lo que ellos digan y quitar la libertad religiosa. También tenemos la orden ejecutiva 2018-052 que crea los centros para el sector de tercer sector y base de fe. Y la carta circular 2020-05 del Departamento de Justicia. Por tanto, esta ley está fundamentada en legislación y en reglamentos existentes aplicables en Puerto Rico. No está en un vacío, no depende de la percepción, ni de especulación, ni de alegaciones huecas y vacías, sino de cuerpos legales que han establecido los requisitos básicos para sostenerse y que se han sostenido en los tribunales. La Carta Circular 2020-05 fue uno de los fundamentos jurídicos que este servidor, junto con el licenciado Albertorio y algunos otros abogados, utilizaron cuando se trató de imponer
y se violentó la libertad religiosa en las vacunas porque esa carta circular lo prohibía. O sea, que estamos diciendo que hubo un sector del gobierno que tuvo que enmendar los procesos de vacunación porque no se estaba respetando la libertad religiosa, porque algunos de los cuerpos legales que estamos citando en esta carta se utilizaron en los casos porque están existentes y están vigentes. Y es bueno que usted lo sepa, aquellos que son unos fiebros del derecho, aunque no sean abogados, busquen la carta circular 2020-05 del Departamento de Justicia y ustedes se van a sorprender cuán protegido está la libertad religiosa. Por esto este servidor, en el momento de ese debate álgido, solicitaba la renuncia del secretario de Justicia porque estaba en violación de su propia carta circular. Por ende, eso se utiliza para determinar que un estudiante puede hacer en el Departamento de Educación lo mismo que pueden hacer otros estudiantes. Nos explicamos, en Puerto Rico hubo un momento que se trató de prohibir la oración en los actos de invocación de graduación. Se cerraron grupos religiosos de estudiantes en la escuela pública para no permitir orarle. Se les obligaba a coger unos cursos de educación sexual en el área de salud. Recuerdo bajo Pedro Julio Serrano, que tuvimos que llevar un pleito para que lo sacaran del Departamento de Educación. O sea, que no está en un vacío, pero este proyecto no lo cita. Pero sí, yo le estoy diciendo eso porque yo estuve allí y yo sé que en muchas escuelas de Puerto Rico se estaba prohibiendo la libertad religiosa de nuestros estudiantes. Ahora, habiéndoles explicado por encima la exposición de motivos, que si fuéramos a un taller legal podríamos estar en ella 1 o 2 horas porque cada uno de los cuerpos legales que les cito son joyas jurídicas. En la próxima sección les trataré de dar un resumen de lo que protege esta ley. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Volvemos. La exposición de motivos son las razones por las cuales usted aprueba una ley que tiene el legislador en su mente para aprobarla. No pueden ser especulaciones, no pueden ser alegaciones, no pueden ser hechos no probados. Tiene que existir una situación real que el legislador quiera atender. En este caso, en la exposición de motivos, se citan cuerpos legales y reglamentos que están vigentes en Puerto Rico que protegen la libertad religiosa. Por eso yo los invito a ustedes que busquen la ley 95 del 2024 y se lean con detenimiento la exposición de motivos, sobre todo esos estudiantes de leyes, esos abogados, esas personas que están en la lucha, porque ahí están enumerados disposiciones jurídicas que aplican en Puerto Rico, que no se quieren utilizar, y hay dos, una orden ejecutiva y una carta circular de la administración pasada de Ricardo Rosselló, aunque no puedan creer, sí, de Ricardo Rosselló, que protege la libertad religiosa y establece centros del sector de base de fe en las agencias del Ejecutivo. Es importante porque así usted toma conocimiento de qué es lo que tiene en su mente el legislador cuando aprueba la ley. Ahora bien, esta ley va a ser aplicable a todos los estudiantes del sistema de educación pública, a todos sin excepción. Por ende, el departamento no puede discriminar a un estudiante por motivo de brindar un punto de vista o expresión religioso. El departamento la va a tratar toda expresión voluntaria de un punto de vista religioso de la misma forma y manera que trataría la expresión voluntaria de un punto de vista secular de otro estudiante, o sea, no religioso. Eso que estaba sucediendo, que había ciertos sectores que se le permitía un tipo de vocabulario, un tipo de conducta, mientras no se permitía el lenguaje religioso, ya se aclaró. Como le dije al principio de la primera sección del programa, las leyes religiosas es para proteger la libertad religiosa y que en Puerto Rico se estaba limitando el lenguaje religioso a los estudiantes y que eso no podía seguir continuando. La ley nos dice que
que un estudiante puede expresar sus creencias religiosas en trabajos escolares, obras de arte y literarias y en tareas escritas y orales sin ser discriminado. No se lo puede prohibir. Las tareas y asignaciones del estudiante en el salón de clase se van a evaluar independientemente de su contenido religioso, de acuerdo con los estándares y expectativas académicas. Un estudiante no puede ser penalizado ni premiado por el contenido religioso de su trabajo si el mismo requiere que se exprese el punto de vista de dicho estudiante. Es decir, el estudiante puede hacer un ensayo que se le pida sobre un tema usando la base religiosa y el maestro lo único que puede evaluar son los estándares. Por ejemplo, la gramática, la sintaxis, cubrió la controversia, tiene fundamento, la explicó bien. Eso no puede entrar a criticarlo o a rechazarlo porque tenga contenido religioso. O sea, esto ya estaba protegido, eso está en regulación federal. Miren, la regulación federal en el Departamento de Educación de Puerto Rico, para que ustedes tengan conocimiento, si se limita la libertad religiosa de los estudiantes, Puerto Rico puede vender los fondos federales y eso es reglamentación. Esa reglamentación la eliminaron de este proyecto, pero eso existe y es bueno que ustedes lo conozcan. Por eso les decía al principio que a veces tenemos que irnos más allá del debate político partidista y permitir que se expliquen cosas que hay gente que no quiere que se explique porque lo cuentan en votos. Esto no se trata de votos, esto se trata de dejar a los niños venir a mí y que no se lo impidamos. Que los niños puedan hablar libremente su fe en nuestras escuelas, que no sean avergonzados, que no sean humillados, que no les den malas calificaciones, que no les permitan participar porque quieren orar o cantar un corito o porque quieren tener un grupo religioso, pueden tener un circo de oración, estudio bíblico. No se lo pueden prohibir siempre y cuando cumplan con los parámetros que están en esta ley y en esos reglamentos. Se trata de la libertad religiosa de nuestros niños, que puedan ejercitarla libremente en el Departamento de Educación, en sus escuelas. Vamos a la forma de vestir. Ahora mismo en otro programa lo discutiremos. Están tratando de que a la gente de pelo largo le den unos tratamientos especiales por encima de la libertad religiosa. Pero miren, esta ley dice claramente que un estudiante puede usar ropa, accesorios y prendas que muestren un mensaje o símbolo religioso, de la misma forma y manera que se permite a otros estudiantes usar accesorios que muestren otro tipo de mensaje. Miren, están los que van vestidos de negro, van los rastas, van los salseros, qué sé yo, ahí se ve tanta cosa en el Departamento de Educación, pero ¿por qué su hijo no puede ir vestido con ropa religiosa? Digo, hay que seguir las reglas del uniforme, ¿verdad? Pero puede usar una cruz, puede usar una cadena con la imagen de la Virgen, porque recuerden, no estoy hablando de libertad religiosa. Yo distingo mi fe cristiana que queda enmarcada hacia el Estado dentro de la libertad religiosa. Esto protege todas las religiones. Ahora, si usted cree en el poder que nos acompaña, no hay ninguna religión que pueda tener más poder que el Espíritu Santo, pero para eso necesitaríamos otro programa teológico y este no es el propósito de este. Miren, escuchen este. Lo voy a leer con calma. Un estudiante puede orar o participar por iniciativa propia en actividades o expresiones religiosas. Repito, un estudiante puede orar o participar por iniciativa propia en actividades o expresiones religiosas antes, durante y después del día escolar, de la misma forma y manera que otro estudiante puede participar en actividades escolares o realizar expresiones seculares, siempre que no afecte cualquier actividad durante el tiempo lectivo. Ningún estudiante será obligado a participar de actividades o expresiones religiosas. Usted no puede obligar a un estudiante que no quiera participar en un tipo de esta actividad a hacerlo. No puede. Esto no es obligatorio. Esto no es un estado religioso. ¿Ok? Tampoco es un estado secular. ¿Ok? Por ende, fíjense, antes, durante y después del día escolar, siempre y cuando no interrumpa actividades en el tiempo legítimo. Si hay una reunión en horario lectivo, pero no interrumpe, tiene derecho a hacerlo.
¿Por qué no? Esto estaba pasando. Hubo situaciones que se tenía que intervenir porque no le prestaban un salón o una oficina a los estudiantes para orar o para tener su culto. Ya esto no se puede hacer. De hecho, nunca se pudo haber hecho porque la reglamentación lo prohibía. Por eso saqué mi tiempo en la exposición de motivos. Se había estado violentando el derecho constitucional y la reglamentación y la legislación aplicable. ¿Por qué explico esto? Vuelvo y lo repito. Ha sido necesario poner en una ley diferentes conceptos legales jurídicos en otras leyes para que no haya la menor duda de que están en un solo documento. Esto es bien importante que ustedes lo sepan. Los abogados que hemos estado bregando en la legislación religiosa en los últimos 10 a 16 años, hemos tratado de que todos los proyectos que tratan libertad religiosa no sean otra cosa que traer lo que no se quiere decir que aplica en Puerto Rico, ponerlo aquí y usted se lee la exposición de motivos y encontrará años de estudio y de jurisprudencia y de leyes que aplican a Puerto Rico, que en ocasiones las agencias, esa estructura permanente que siempre hemos señalado, no están aplicando. Ahora bien, el Departamento de Educación deberá darle a un grupo estudiantil religioso acceso a las mismas instalaciones escolares para reunirse que a otros grupos estudiantiles seculares. Un grupo que se reúna para orar podrá divulgarlo o anunciarlo. Escúcheme esto, un grupo que se reúna para orar podrá divulgarlo o anunciarlo de la misma forma y manera que lo hacen los otros grupos para divulgar y anunciar sus reuniones. Cónsono con las cláusulas, y esto es importante, cónsono con las cláusulas constitucionales de establecimiento y de separación de iglesia-estado, el Departamento de Educación, incluyendo el personal docente y no docente, no podrá promover actividades o expresiones religiosas. Usted no promueva. Esto es libre para los estudiantes. Tristemente, en el proceso legislativo, los derechos de los docentes y los no docentes quedaron fuera porque ellos también tienen derecho conforme a esa legislación. Por eso los que van a mi página Derecho y Palabra, hago mis expresiones político-partidistas, pero también hago mis expresiones de derecho. He explicado que la agenda sobre la libertad religiosa le falta mucho tiempo. Sígueme en Derecho y Palabra en Facebook, búscate en derechopalabra.com, ahí están varios de mis escritos durante años, básicamente desde 2019, y verás que he sido consistente en mi pensamiento, pero lo que ha sucedido de 2019 al 2024 en cuanto a la libertad religiosa con un Supremo de los Estados Unidos conservador ha sido extraordinario. Básicamente, estos son los derechos que acompañan a nuestros estudiantes, son de fácil lectura, pueden buscarlo, póngalo en Google, googlee Ley 95 de 2024 y usted va a encontrar esta ley. No te vayas, continuamos en breve con un corto resumen de lo que hemos hablado. Te bendiga. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Breve resumen. El estudiante puede hacer trabajo de contenido religioso, no se le puede prohibir, no se le puede penalizar y se utilizarán los mismos estándares de corrección que se usan en un trabajo secular.
El estudiante puede utilizar en su vestimenta y en su apariencia símbolos religiosos, al igual que otros exhiben símbolos seculares. No se le puede negar el uso de salones ni facilidades físicas antes, durante o después del periodo escolar, siempre y cuando no interrumpan el periodo lectivo. Periodo lectivo es donde se da clase, que no interrumpa lo que está pasando en un salón. El estudiante puede orar libremente. Puede participar por iniciativa propia en actividades o expresiones religiosas. No se le puede prohibir. Usted tampoco puede obligar a otro estudiante a participar en ella. Todo derecho que usted le dé a un estudiante por motivo no religioso, lo tiene el estudiante por motivo religioso. Puede expresar sus creencias religiosas y no se le puede penalizar, pero tampoco premiar porque sea una expresión religiosa. ¿Ok? Tiene derecho a presentar sus puntos de vista o expresión religiosa de la misma manera que se trata cualquier otro punto de vista. O sea, que eso que estaba pasando con activistas sexuales, de no querer que se orara, de que se dieran expresiones religiosas, pero sí que se impusieron lenguaje sexista de orientación sexual, que no tienen derecho. Pero esto sí, esto está en Constitución. ¿Dónde surge todo esto? Esto surge de leyes, reglamentos, cartas administrativas, cartas circulares del gobierno de Puerto Rico, leyes federales y más que nada de la Constitución de los Estados Unidos. Esta ley lo que hace es un pequeño resumen de los derechos que tienen los estudiantes que siempre han tenido y no se le estaban respetando. Cuando usted busca la regulación federal en materia religiosa con un gobierno demócrata que la enmendó, si esto no se respeta, a Puerto Rico, a su Departamento de Educación, se le pueden quitar fondos federales. Nuestros estudiantes tienen los mismos derechos que los demás. Y si su estudiante se le prohíbe orar, usted puede demandar al Estado por violación de libertad religiosa, usted puede demandar al maestro, usted puede mandar al principal, usted puede radicar una querella, porque la libertad religiosa está protegida. Nos falta mucho camino por recorrer. Son muchas las cosas que tenemos que atender. Pero mientras estemos aquí y haya un grupo de personas defendiendo esa libertad religiosa, aproveche y predique este evangelio. Porque ahora está claro, nadie puede decir que no lo sabe porque tiene una ley específica dirigida al Departamento de Educación, que nuestros estudiantes tienen toda la libertad del mundo de compartir su fe, siempre y cuando no interrumpan las clases. Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.